En el bullicio de una oficina madrileña. Bajo la luz fría de los fluorescentes. El teléfono de Ana vibró con un mensaje que cortó el aire como un cuchillo. No vuelvas a casa. Estamos rompiendo todos los lazos contigo. Era de su padre, Miguel. 5 minutos después. Su hermano Javier reaccionó con un corazón rojo. Como si aprobara un chiste trivial en lugar de ver cómo se hundía a una hermana. Ana se quedó mirando esa pequeña forma escarlata hasta que las lágrimas empañaron su vista. Y entonces tecleó la respuesta que lo cambiaría todo: mañana retiro mi nombre de todos los préstamos. Para la medianoche. El chat familiar ardía en llamas. Pero ella ya había desaparecido en la noche. Ana López siempre había creído que la familia era un refugio inquebrantable. Un lazo de sangre que resistía tormentas. En España, donde los domingos se miden en paellas compartidas y las fiestas en abrazos eternos. Esa idea se clavaba profundo en el alma. Pero para ella, se había convertido en una cárcel invisible. Durante 3 años. Había sido la salvadora invisible. La que firmaba avales bancarios mientras su propia vida se desvanecía en el fondo. Su padre regentaba una pequeña empresa de reformas en el barrio de Chamberí. Siempre a un contrato de la gloria. Siempre a un paso de esta vez sí. Su madre, Carmen, dominaba el arte de la culpa sutil. Con esa voz suave que susurraba: solo esta vez. Hija. Por el bien de todos. Y Javier. El hijo mayor. El consentido. Vivía de promesas vacías. Pidiendo hasta el mes que viene, que nunca llegaba. A los 24 años. Ana firmó su primer aval para un préstamo empresarial. Es solo un papel. Hija, dijo Miguel, con la mano en su hombro como si compartieran un destino común. Ni lo notarás. Ella accedió. Porque en una familia española, la lealtad se mide en sacrificios silenciosos. En no cuestionar para no romper la armonía. Luego vino el crédito para la furgoneta de trabajo. Después, la línea de financiación para arreglos en la casa familiar. La palabra temporal se convirtió en un mantra familiar, repitiéndose hasta que ahogaba cualquier otro sonido en su mente. Con el tiempo, la deuda acumulada bajo su nombre empezó a sentirse menos como ayuda y más como grilletes que la ataban al fondo del mar. Desde fuera, los López parecían el epítome de la unidad: cenas dominicales en la terraza. Fotos navideñas con jerseys a juego. Risas en las fiestas de barrio. Pero dentro, Ana se sentía como una empleada no remunerada. Manteniendo las luces encendidas mientras los demás disfrutaban de la vida. El chat familiar se transformó en su segunda bandeja de entrada: facturas. Recordatorios. Chantaje emocional disfrazado de gratitud. Eres un ángel, Ana. Y cuando dudaba: después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa noche, tras el mensaje, Ana repasó meses de conversaciones. Corazones. Emojis llorando. Gracias efímeras. Se detuvo en uno de Javier de años atrás: siempre lo arreglas todo. Rió en voz alta. Pero sonó como un sollozo ahogado. Miró su pequeño apartamento en Malasaña. El abrigo aún sobre la silla. El sándwich a medio comer en la mesa. Y comprendió algo profundo: la paz era silencio. Un silencio real. Sin zumbidos de teléfono. Sin nudo en el estómago. Sin esperar la próxima crisis.
Pensó en Pablo. Su novio. Y en algo que le había dicho meses antes: no le debes amor a quien lo trata como un préstamo. En ese momento, lo había descartado como cinismo. Ahora, resonaba como una profecía. Cerró el chat. Exhaló profundamente y murmuró al vacío: esta vez dejo de pagar. 2 días antes de ese texto fatídico, el suelo ya se había movido bajo sus pies. Estaba en su trabajo como contable en un banco del centro cuando la app de monitoreo de crédito parpadeó. Una consulta nueva bajo su nombre. Préstamo empresarial. 80.000 euros. Su estómago se heló. No había solicitado nada en más de un año. Esa noche, condujo directamente a la casa familiar en Chamberí. La luz del porche estaba encendida. La misma que Miguel dejaba para Javier. Nunca para ella. Carmen abrió la puerta con esa sonrisa ensayada: deberías haber llamado. ¿Cariño? Dentro. Miguel estaba en su sillón, la tele iluminando sus gafas. Javier tumbado en el sofá, teléfono en mano, apenas levantando la vista. Ana mostró su móvil: 80.000 euros sacados a mi nombre. ¿Queréis explicarlo? Carmen parpadeó, fingiendo confusión. Oh. Hija. Tu padre solo necesitaba una ampliación para la empresa. La empresa que lleva 5 años al borde del abismo. Interrumpió Ana. Usasteis mi crédito sin preguntar. La mandíbula de Miguel se tensó: cuida tu tono. Esta familia te necesitaba. Tú eres buena con el dinero. Puedes manejarlo. ¿Queréis decir que puedo manejar vuestro desastre? Javier al fin miró: estás exagerando. No somos extraños. Compartimos sangre. ¿No? Ana lo miró fijamente: no. Javier. Compartís deudas. El silencio cayó como una losa, roto solo por el zumbido de la tele. Carmen se llevó la mano al pecho. Voz temblorosa: estás distorsionando todo. Hemos sacrificado tanto por ti. Ana rió. Aguda y exhausta: no. Mamá. Habéis gastado todo. Yo solo pagaba las cuentas. Miguel se levantó. Voz alzándose: no vengas aquí culpándonos por tus elecciones egoístas. ¿Crees que vivir con ese novio te hace mejor que nosotros? Algo en Ana se rompió. Limpio y definitivo. Sintió los años de culpa por ser la fiable, la que siempre cedía. Se partió como un cable tensado al límite. ¿Sabéis qué? Dijo en voz baja. Se acabó. Javier resopló: ¿se acabó qué? Somos nosotros los que te llevamos a cuestas. Se acabó con todos vosotros. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso a tu familia? Porque es la verdad. Ana se giró hacia la puerta. Detrás. Miguel murmuró: ingrata. Esa palabra golpeó como siempre. Como un sello en un contrato que nunca firmó voluntariamente. Al día siguiente. Durante la pausa para comer. Llegó el mensaje de Miguel, rompiendo todos los lazos. No vuelvas nunca. 5 minutos después. Javier con el corazón. Ana miró la pantalla. Las luces zumbando arriba. El sabor del café quemado en la lengua. No ira. Solo claridad. Tecleó despacio:
Mañana retiro mi nombre de todos los préstamos. Luego apagó el teléfono. Se recostó y escuchó el zumbido de la máquina expendedora. El chat familiar era un caos, acusaciones en mayúsculas. Viajes de culpa. Mensajes de voz que no escuchó. Pero no respondió. Cerró su portátil. Inspiró hondo y pensó, creen que me castigan. Solo me han liberado. Por la mañana. Su teléfono parecía un campo de batalla. Decenas de llamadas perdidas. Textos furiosos. Voicemails de cada miembro. El chat aún explotaba, mamá, estás destrozando la familia. Papá, te arrepentirás. Javier, espero que tu novio sepa que es el próximo en tu lista. No abrió ninguno. En cambio, preparó café. Se sentó en la mesa de la cocina y abrió el portátil. La pantalla brillaba como un escudo. Escribió un email al banco. Quisiera iniciar el proceso para retirarme como avalista en todas las cuentas familiares activas. Otro a la aseguradora. Otro a la agencia de crédito. Sus dedos se movían firmes. Mecánicos. Cada clic era una reconquista. Cada formulario un acto de rebeldía callada. La impresora zumbó detrás, páginas saliendo una tras otra. Contratos de préstamos. Extractos. Historiales de crédito. Marcó sus firmas en amarillo. Organizó todo en carpetas. El aire olía a papel caliente y tinta. Como algo purificándose. En el trabajo. Su colega Marta asomó por el cubículo. ¿Día duro? Ana sonrió tenuemente, solo arreglando papeles. Marta ladeó la cabeza. Pareces más calmada que nunca. Sí. Dijo. Creo que por fin dejé de ahogarme. Esa tarde. Pablo la encontró sentada en el suelo. Rodeada de carpetas. Se agachó a su lado. Leyendo los títulos, liberación de aval. Cierre de cuentas. Te odiarán por esto. Murmuró suavemente. Ya lo hacen. Respondió ella. Él tocó su mano, no tienes que hacerlo sola. Lo sé. Pero necesito ser yo quien lo termine. Al día siguiente. Se reunió con un oficial de préstamos en el banco del centro. Su oficina era silenciosa. El aire acondicionado susurrando. Deslizó la carpeta por el escritorio. Quiero retirarme de todos los préstamos de la empresa familiar y cuentas personales López. Elogió los papeles. Cejas alzadas, es una lista larga. Sé que puede tomar días. El proceso no es simple. He hecho cosas más duras. Le dijo. Él la estudió un momento, ¿estás segura? Las familias también pueden arruinarte. Replicó. El sonido de su sello resonó como un martillo judicial. Por un segundo. Ana cerró los ojos y solo escuchó. No sonaba a pérdida. Sonaba a libertad. Esa noche. Condujo a casa bajo una lluvia constante. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo con su pulso. El teléfono zumbaba en el asiento del pasajero. Mamá. Papá. Javier. Lo volteó y dejó que sonara. Al llegar al aparcamiento. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado como cristales rotos. Se quedó allí un rato. Motor enfriándose. Pensando en todas las versiones de sí misma que habían dicho sí cuando querían decir no. Dentro.
El apartamento olía a café y asfalto húmedo. Dejó las carpetas en la encimera. Sirvió un vaso de agua y sintió un leve destello de paz. Los textos seguían llegando. Pero ya no sonaban a autoridad. Sonaban a pánico. Y por primera vez, Ana se dio cuenta de que el caos era solo el eco de ellos perdiendo el control. 3 días después, dejaron de fingir ser víctimas y empezaron a aparecer. Era sábado por la mañana. La lluvia acababa de parar, dejando el aire húmedo y plateado. Ana estaba en el balcón con una taza de café cuando el interfono sonó 2 veces cortas. Pablo aún medio dormía. Miró la cámara y se heló, Javier fuera de la verja, con una chaqueta arrugada como armadura. Detrás, sus padres. Carmen sostenía una carpeta. La mandíbula de Miguel latía con una vena visible. Abrió la puerta solo a medias, no deberíais estar aquí. Javier sonrió como un vendedor, solo queremos hablar. No seas dramática. ¿Dramática? Falsificasteis mi firma en un préstamo de 80.000 euros. La voz de Miguel cortó, cuida la boca. Sigues siendo nuestra hija. Gracioso. Dijo. No parecíais tan seguros cuando me dijisteis que no volviera. Carmen avanzó. Voz temblorosa pero ensayada, cariño. Tu padre estaba enfadado. Todos lo estábamos. Las familias discuten. Pero esto, levantó la carpeta, no es como se arreglan las cosas. Pablo apareció a su lado. Sólido y callado, debéis iros. Dijo con calma. Miguel lo ignoró. Ojos en Ana, ¿crees que cortar lazos te hace fuerte? Nos estás destruyendo. Anne. La empresa se hunde. No podemos refinanciar sin ti. Su pecho se apretó. No por culpa, sino por el de Javiyu. Había oído esas líneas antes. Palabra por palabra. Entonces quizás debisteis aprender a sosteneros sin mi crédito. Replicó. La fachada calmada de Javier se agrietó. ¿Te crees superior porque tienes un trabajo? ¿Porque sales con alguien con dinero? La voz de Pablo permaneció firme, estás cruzando la línea. Quédate fuera. Javier espetó, no me digas qué hacer. Ana se volvió hacia él, no me das lecciones sobre líneas. Las cruzasteis todos cuando me usasteis para mantener vuestras vidas a flote. Él rió. Feo y desesperado, por favor. Te encantaba ser la heroína. No finjas que no disfrutabas los elogios. Eso dolió. Porque una vez había sido verdad. Había construido su valor en ser necesaria. Pero ese amor se había podrido en resentimiento. Lo miró a los ojos, tienes razón. Javier. Me gustaba salvaros. Pero las heroínas dejan de aparecer cuando se dan cuenta de que las personas que salvan son los villanos. Su sonrisa vaciló. Carmen inspiró bruscamente. La voz de Miguel bajó. Amenazante, esto no acaba aquí. Te arrepentirás de humillar a tu familia. Ana sintió su pulso estabilizarse, lo único que lamento es no haberme ido antes. Pablo tomó su mano y juntos cerraron la puerta. El clic sonó más pesado que un portazo. ¿Fuera? Alguien golpeó una vez. Luego silencio. Horas después. La casa quedó quieta. Entonces empezaron los emails. Uno del abogado de su padre, posible incumplimiento de responsabilidad como avalista.
Contacto inmediato requerido. Otro del banco de la empresa, cuenta congelada pendiente verificación. Y por fin de Javier, has arruinado todo. ¿Estás feliz ahora? Ana miró la pantalla hasta que las palabras se borraron. Luego abrió la carpeta de papeles sellados. Prueba de que ya estaba liberada de toda obligación. Su nombre estaba limpio. A la mañana siguiente, volvió al mismo banco. El oficial la reconoció. Asintió cortés, todo ha pasado. Estás oficialmente fuera de las cuentas. Ana sonrió por primera vez en semanas, gracias. Al girarse para irse, vio su reflejo en la puerta de cristal, mismo traje. Misma postura. Pero algo diferente en los ojos. ¿Quiero? ¿Fuera? El cielo se había aclarado. Llamó un taxi. Pero antes de que llegara, el teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje de voz de Carmen. Ana. Por favor. No entiendes lo que estás haciendo. No sobreviviremos a esto. Nos estás castigando por errores que ya hemos pagado. Lo reprodujo una vez más para confirmar. Castigándolos a ellos. Ellos que habían drenado su crédito. Sus ahorros. Su cordura. Y al decir no, se convertía en la mala. Hubiera sido cómico si no doliera tanto. Reenvió el voicemail a su abogada. Luego bloqueó el número. Esa noche, Pablo cocinó paella. El apartamento olía a ajo y tomate. Comieron en silencio hasta que él preguntó, ¿cómo se siente? Ana tomó un sorbo lento de vino, como respirar después de años bajo el agua. Él sonrió suave, pareces más ligera. Quería creerlo. Pero parte de ella aún esperaba el próximo golpe. Y llegó antes de lo previsto. Al día siguiente por la tarde. Marta le mensajeó, alguien te espera en el vestíbulo. Ana bajó en el ascensor. Corazón latiendo fuerte. Carmen estaba allí de nuevo. Misma carpeta. Mismas manos temblorosas. ¿Cariño? Dijo, levantándose rápido. Siéntate conmigo. Estoy trabajando. Replicó. Será un minuto. Abrió la carpeta. Copias de los mismos documentos que Ana había firmado, hablamos con un abogado. Dice que podrías seguir siendo responsable. Hay resquicios. Pero si cooperas. Lo arreglamos. Ana la miró, accedisteis a mis archivos personales. Ella dudó, guardamos copias cuando vivías en casa. Por si acaso. El mundo se inclinó, eso no es solo invasivo. Es ilegal. El rostro de Carmen se endureció, no seas dramática. Ana. Estás complicándolo todo. Ana rió. Cortante, quieres decir complicándolo para vosotros. Se levantó, hemos terminado aquí. Carmen alcanzó su brazo, no puedes seguir haciendo esto. Ya lo hice. Se alejó. Sus manos temblaban al cerrarse las puertas del ascensor. Pero su voz interna permanecía firme, ya no pueden tocarme. Esa noche. Cambió todas las contraseñas, banco. Email. Crede. Cada puerta que habían tenido clave. Ahora sellada. La semana siguiente. Cayó el silencio. Sin llamadas. Sin mensajes. Incluso el chat murió.
Por un tiempo. Se sintió demasiado quieto. Como la pausa antes de una tormenta. Entonces llegó la tormenta, un email de un bufete intimidante. García y Asociados. Asunto, notificación de posible obligación financiera. Lo abrió, lenguaje vago. Sin detalles. Solo para asustar. Ana sonrió. Su abogada ya había confirmado que todo estaba finalizado. No tenían nada. Respondió con una línea, no habrá más contacto. Enviar. Esa noche. Pablo y ella brindaron con vino barato, por el fin del caos. Dijo él. Por el comienzo de la paz. Contestó ella. Por primera vez. Lo creyó. Pero la paz no siempre llega en silencio. A veces se disfraza de consecuencias. Una semana después. Una prima le mensajeó en redes, hey. Tu madre está preocupada por ti. Dice que estás luchando. Luego una mujer de la antigua parroquia, vi a tu padre en el mercado. Dijo que estás inestable. Todos rezamos por ti. Ana rió de verdad. Los mismos que la habían tildado de ingrata ahora la pintaban como rota. Los bloqueó a todos. Esa noche. Tumbada junto a Pablo. Comprendió, ya no podían herirla financieramente. Así que intentaban reescribir la historia. Pero incluso eso fallaba. Porque la gente que importaba sabía la verdad. Se volvió hacia él y susurró, han perdido su agarre. Él rozó su mejilla, entonces deja de mirar atrás. ¿Lo hizo? A la mañana siguiente. La luz llenaba la habitación. Su teléfono zumbó con un mensaje final de un número desconocido, te vimos en la web de la empresa. Felicidades por el ascenso. Nos alegra que te vaya bien. Sin nombre. Pero lo sabía. Borró sin abrir la foto adjunta. Y entonces lo sintió plenamente, la ausencia de miedo. No ira. No venganza. Solo paz. El invierno dio paso a una primavera temprana antes de que Ana notara que el silencio había dejado de sentirse extraño. Las mañanas llegaban suaves y lentas. Como debían. Se despertaba antes de la alarma. Preparaba café y escuchaba la ciudad despertar. Sin teléfono zumbando. Sin nudo en el estómago. Su sueldo duraba todo el mes por primera vez. Se sentía ajeno. Casi culpable. Tener dinero solo para ella. Semanas después. Oyó por un contacto mutuo. La tía Luisa. Mensajera autodesignada de la familia. Que la casa López estaba en venta. Preejecución hipotecaria. Le envió un enlace como si pasara chisme. No ruina. Ana lo clicó de todos modos. Fotos de habitaciones vacías. Papel pintado despegado. Un cartel de se vende torcido en el jardín. Esperó la culpa. No llegó. Lo que sintió fue algo más suave. Un duelo por la persona que había sido, la hija que pensaba que el amor significaba rescatar a quienes se negaban a nadar. Esa tarde. Pablo la encontró en el sofá. Portátil aún abierto en el anuncio, están perdiendo la casa. Dijo. Él se sentó a su lado. Tomó el portátil. Lo cerró, no es tu trabajo salvar lo que construyeron sobre tu espalda. La miró, esa casa era todo para ellos. Y nada para ti. Respondió suavemente. Más tarde esa noche.
Mientras se cepillaba los dientes. Surgió un viejo recuerdo, Miguel escribiendo "Tú nos mantienes unidos", en una tarjeta de cumpleaños cuando tenía 16. Entonces, parecía elogio. Ahora. Advertencia. El pegamento no dura eternamente. Se agrieta cuando se estira demasiado. Días después. Llegó un email de Carmen. Asunto, por favor. Léelo. El tono casi tierno, escribía que la salud de Miguel fallaba. Que solo necesitaban un poco de ayuda para levantarse. Terminaba, eres todo lo que nos queda. Por un momento. Casi respondió. El viejo reflejo surgió. El impulso de arreglar. De curar. Pero se detuvo. En cambio, abrió una nueva pestaña y donó la cantidad pedida a una ONG que ayudaba a mujeres a escapar del abuso financiero. Luego borró el email. Cuando se lo contó a Pablo. Él sonrió, no los destruiste. Solo dejaste de salvarlos. Ana asintió. Respirando el silencio. Y esa es la única venganza que perdura. El fin de semana siguiente. Caminaron por un parque con árboles en flor. El aire olía a lluvia y lila. Ana vio la luz filtrarse por las ramas. Y por primera vez en años. No esperaba la próxima crisis. Ya no era el pegamento. Era la ruptura. La primavera se instaló en silencio. Como hace la paz cuando deja de pedir permiso. Las ventanas de su nuevo apartamento en Malasaña quedaban abiertas la mayoría de los días. El olor a café y lluvia se mezclaba con el rumor del tráfico abajo. Pablo cocinaba desayuno mientras ella respondía emails de trabajo desde el balcón. Sol en las manos. No era extravagante. Pero era suyo. Pagado sin culpa adjunta. A veces se sorprendía escuchando el sonido de su teléfono. Esperando el viejo timbre de crisis. Nunca venía. Y ese silencio. Que antes la asustaba. Se había convertido en prueba de que por fin había roto el patrón. Una noche. Con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas suaves. Pablo preguntó, ¿los echas de menos? Pensó un largo momento, echo de menos a quien intenté ser para ellos. Pero no a ellos. Él sonrió, entonces eres libre. Ana miró el horizonte y se susurró, a veces la paz cuesta todo lo que creías amor. Pero vale la pena.